señalando las faltas, estimado hermano y amigo del pastor, o de algunos otros miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces estos chismes proceden de bocas anónimas, sin fuerza moral, de miembros de la iglesia, llevan a la destrucción de su propia congregación? Estimado hermano y amigo, esto es un aspecto muy dramático que es necesario ponerle la debida atención. En los versículos 12 hasta el versículo 17, San Pablo nos ha explicado este peligro. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo escribe para corregir su problema básico. Era necesario, en un aspecto de conducta, dirigir a la iglesia, guiar a la iglesia, estimado hermano y amigo, para corregir este problema básico que estaba sucediendo ahí en esta comunidad. ¿Y cuál era el problema, estimado hermano y amigo? El del bautismo. Desde entonces, muchas iglesias se han dividido por el asunto del bautismo. Pero aquí, estimado hermano y amigo, la discusión no era, sin embargo, acerca del modo o incluso del propósito del bautismo, sino en relación con los diferentes hombres que habían bautizado a los creyentes en Corinto. Ve, estimado hermano y amigo, la situación. Muchas veces la gente corre por esta misma corriente. Le dan más crédito quién fue quien los bautizó a ellos, y no al acto de fe que ellos estaban haciendo. Este es un problema que San Pablo nos explica. Entonces él ve y sintetiza esta situación, y él dice, estimado hermano y amigo, acerca de este problema, que era un problema serio aquí en esta comunidad cristiana. Pablo había bautizado a algunos de ellos, por supuesto, muy pocos en realidad, cuando estableció la iglesia en Corinto. Apolos, que pastoreó después la iglesia, bautizó también a algunos. San Pablo establece la iglesia, estimado hermano y amigo, pero como usted sabe, su ministerio no era sedentario, sino que su ministerio, estimado hermano y amigo, era evangelístico, llevando el mensaje del evangelio por todas estas regiones. Después de la partida de San Pablo de Corinto, Apolos fue el que quedó pastoreando la iglesia. Y posiblemente, estimado hermano y amigo, Apolo bautizó también a algunos. También se hace mención de este grupo porque eran 4 grupos de Pedro o Cefas, conforme así como se conocen las Sagradas Escrituras. Había bautizado aparentemente algunos otros, aunque, estimado hermano y amigo, no sabemos cuándo sucedió esto. Algunos comentaristas de las Escrituras piensan que la alusión que se hace aquí del apóstol Pedro en la iglesia de Corinto, posiblemente estos fueron bautizados o tuvo lugar en el día de Pentecostés. Cristo también es mencionado en la lista, como en el caso, estimado hermano y amigo. Igualmente del apóstol Pedro, no tenemos ningún conocimiento de cuándo y dónde pudo haberlo hecho. En cualquier caso, aquí tenemos, estimado hermano y amigo, una iglesia local neotestamentaria, lamentablemente dividida en 4 grupos. Solo piense esta situación de este panorama. Una iglesia neotestamentaria, lamentablemente dividida en 4 grupos.
Vea la situación de un panorama, estimado hermano y amigo, en un culto, en un servicio, donde hayan 4 grupos, y cada uno de ellos pretendiendo, estimado hermano y amigo, no solo que hayan 4 grupos, sino que cada uno de estos 4 grupos pretenden ser superior al otro grupo. En razón, aquí es lo peligroso, estimado hermano y amigo, en razón del hombre que los había bautizado. Ahora, estimado hermano y amigo, analicemos estos 4 grupos. El grupo paulino, que eran los seguidores del apóstol Pablo, según el conocimiento mismo de los hermanos de Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, el razonamiento de este primer grupo debe de ser así. Somos de Pablo y por supuesto superiores a vosotros. Todos sabemos que Pablo es un gran predicador doctrinal y eso es lo que verdaderamente cuentan. Ve, estimado hermano y amigo, aquellos que siguen determinadamente a un líder, ellos han podido identificar algo que los atrae, pero no entienden, estimado hermano y amigo, que el fundamento de Dios está firme. Y la fe de cada uno de los cristianos no tiene que ser puesta en el líder que les ministra. La fe y la mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya que hemos estudiado este primer grupo, pasemos al grupo número 2, que fue uno de los pastores que estuvo, estimado hermano y amigo, pastoreando la iglesia en Corinto. El grupo Apolino. El segundo grupo, bendito sea el nombre del Señor, diría: nosotros somos de Apolos. O cualquiera con un poco de sentido común estará de acuerdo en que es un predicador elocuente. Y muchas veces la elocuencia de este predicador, un hombre elocuente como lo fue Apolo, egresado de la Universidad de Alejandría de esos tiempos, estimado hermano y amigo, una excelente escuela, era un hombre erudito en el uso de la palabra del Señor. Ahora tenemos el grupo de los que seguían a Cefas. El tercer grupo podría responder: nosotros somos de Cefas, y vosotros podéis hartaros de lo que queréis acerca de doctrinas o elocuencia, pero no hay nadie tan sencillo y práctico como el apóstol Pedro. Ven, cada uno tenía su propia idea, estimado hermano y amigo. Ahora, veamos el grupo de Cristo. Este cuarto grupo podría ser retratado mirando por encima a todos los demás, diciendo con un tono muy piadoso: nosotros somos de Cristo. Pero ven, estimado hermano y amigo, aunque aparentemente este dicho se podría ver correcto, pero no así desde la perspectiva apostólica del apóstol San Pablo. Ni aquellos que decían que eran grupo de Cristo estaban en lo correcto. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo. Y esto es muy importante, la forma como el apóstol Pablo trata este problema serio. Cuando aquellos dicen: nosotros somos de Cristo, y por tanto no miramos a ningún predicador humano para seguirle y que nos alimente. San Pablo, frente a esta situación, empieza a enfrentar este problema. Veamos cómo él lo enfrenta desde la perspectiva de la palabra del Señor. Una de las cosas fundamentales que aprendemos aquí, estimado hermano y amigo, es que el predicador nunca debe hipotecar su mensaje con nadie.
El mensaje del Evangelio debe ser tal cual como está escrito y como lo anuncia las Sagradas Escrituras. Bajo este fundamento, el apóstol San Pablo empieza a tratar este problema y lo va, estimado hermano y amigo, desarrollando paso por paso. Y luego le dice él, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? El escritor, estimado hermano y amigo, les pregunta a ellos, a todos aquellos que seguían al apóstol San Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? En el versículo número 13 del capítulo 1, ¿acaso está dividido Cristo? Esto le está diciendo a aquellos que decían que pertenecían al grupo de Cristo. Y San Pablo, estimado hermano y amigo, los cuestiona a ellos y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, estimado hermano y amigo, podemos ver que el apóstol San Pablo amonesta a los de su propio grupo. Una de las bases fundamentales de todo hombre de Dios es que está apegado, estimado hermano y amigo, al texto sagrado. Y como dije, no va a comprometer su mensaje con nadie. Y aquí el apóstol San Pablo nos da el ejemplo claro. Y podemos ver que el apóstol amonesta a los de su propio grupo, aquellos que decían, yo soy de Pablo. Con ellos empieza el apóstol y les dice, estimado hermano y amigo, fue en el versículo número 13, en la última parte, fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, y es aquí donde muchas veces el liderazgo falla, estimado hermano y amigo. ¿Por qué razón? Porque no tienen la autoridad para poder confrontar estas dificultades. Y San Pablo confronta a su propio grupo. Es fácil muchas veces reprender a un grupo si están equivocados y son además tus contrarios. Pero hay algo muy distinto, corregir severamente a aquellos que están por completo a tu favor. Y es aquí, estimado hermano y amigo, donde hay líderes que fallan bajo este principio. No corrigen a aquellos que están completamente al favor de ellos, sino que se dirigen a los que no están en favor de ellos. Pero aquí el apóstol San Pablo nos da un ejemplo, tratando primero con aquellos que decían que eran seguidores de Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, es muy importante entender esto. Ahora, cuando estamos diciendo corregir severamente a aquellos que están por completo a tu favor, Pablo estaba en verdad dedicado a Cristo. Versículo 16. Y él dice, bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, porque el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí observamos que el apóstol Pablo estaba, estimado hermano y amigo, en verdad dedicado a la predicación del Evangelio. El versículo número 16 introduce una interesante excepción el apóstol San Pablo. Pablo de pronto recuerda a otros que también había bautizado, a Estéfanas y a su familia. En el capítulo 16, versículo 15 y versículo 17. En el 15 dice el apóstol Pablo, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya,
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, estimado hermano y amigo, que este Estéfanas estaba entre los que habían llegado de Corinto y se hallaban probablemente presentes en el momento cuando Pablo dictaba su carta. Recuerde usted esto, estimado hermano y amigo, que la mayor parte de los escritos del apóstol San Pablo, con unas breves excepciones, era otro que copiaba las cartas y él las dictaba. Ahora, estimado hermano y amigo, puede ser que su presencia le recuerde que también le había bautizado a él cuando menciona a los demás. Así que el apóstol se olvidaba de Estéfanas también. Pudo haberse olvidado de algunos otros, por lo que admite la posibilidad, dice el apóstol San Pablo, que a otros hubiese sido bautizados por él. Esto, estimado hermano y amigo, no está en contra de la doctrina de la inspiración, porque hay muchos opositores y enemigos del texto sagrado. Quiero decirle en esta maravillosa tarde que aquí no hay ninguna posibilidad en este dicho del apóstol San Pablo contra la doctrina de la inspiración. La inspiración, estimado hermano y amigo, no interfiere con el estilo personal y las características de los escritores individuales, ni tampoco la inspiración produce inminencia. La inspiración, estimado hermano y amigo, garantiza que lo que se ha escrito es lo que el Señor quería que se escribiera. No se ha escrito otra cosa. En eso consiste la inspiración de la Escritura, en que se ha escrito lo que el Señor quería que se escribiera. Pues no, estimado hermano y amigo, no, Cristo, dijo San Pablo, no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Después, estimado hermano y amigo, encontramos, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Este es probablemente, estimado hermano y amigo, el texto bíblico más fuerte que refuta la doctrina de la regeneración bautismal. Quiero que entendamos esto, que es muy importante. Notemos, en primer lugar, que el apóstol Pablo no dice que Cristo le ha prohibido bautizar, porque el apóstol bautizó frecuentemente a sus convertidos. En Hechos capítulo 16, versículo 15 y el versículo 33, nos dice la Sagrada Escritura, cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol San Pablo. En este ejemplo de esta cita bíblica, observamos el apóstol San Pablo en el hecho mismo de realizar esta actividad del bautismo. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos
de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. También en esto, estimado hermano y amigo, vemos el hecho del apóstol San Pablo también bautizando a estos hermanos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, estimado hermano y amigo, lo que aquí está diciendo es simplemente que el agua bautismal no es parte del Evangelio de Cristo. Y veámoslo esto, estimado hermano y amigo. Más adelante, en esta misma epístola, el apóstol Pablo define lo que es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, estimado hermano y amigo. Aquí debemos de entender, en las palabras del apóstol San Pablo, cuando él dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Aquí está hablando San Pablo qué es el Evangelio, independientemente de otras cosas. Él nos pone bien claro y en evidencia lo que es el Evangelio. Él dice, estimado hermano y amigo, el Evangelio, dice San Pablo, y aquí nos explica él, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la doctrina del Evangelio, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la definición, estimado hermano y amigo, del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 4, este es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Vean lo que dice el apóstol San Pablo. El cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, estimado hermano y amigo. Ahora, otras cosas importantes que encontramos aquí, pasando un poquito más adelante de la cita que hemos leído. Recuerde que leímos hasta el versículo 17. Pasemos un poquito adelante hoy y veamos el versículo número 18. ¿Qué significa este punto importante que nos presenta San Pablo aquí? Es que allí favorecían la sabiduría humana. Y veamos el punto de vista del apóstol San Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, es poder de Dios. En el capítulo número 2 de 1 Corintios, versículo número 13, sigue diciendo el apóstol San Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras de enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ve, estimado hermano y amigo, ¿por qué San Pablo toca este tópico con los corintios? Porque los corintios favorecían la sabiduría humana. Y el apóstol San Pablo los confronta,
no solo a los otros grupos, pero confronta específicamente a aquellos que decían, somos de Pablo. Porque a la gente que tú amas, estimado hermano y amigo, pastor o líder, cualquiera que sea su cargo, debe de corregirlo conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, pero con un lenguaje de gracia y de misericordia. Ahora, estimado hermano y amigo, Pablo les señalaba la necesidad de esta tendencia, porque Dios había rechazado desde mucho tiempo a la sabiduría humana, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y en Job, capítulo 5, versículo número 12, encontramos que frustra los pensamientos de los astutos para que no puedan hacer nada. Y en Isaías capítulo 19, versículo número 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, estimado hermano y amigo, una nota muy especial que encontramos aquí, en el capítulo 3, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, estimado hermano y amigo, si usted nota, Pablo el apóstol escribe, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí podemos ver tres ejemplos clásicos en el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y veamos el primero. En San Mateo capítulo número 21, versículo 23 al versículo número 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, estimado hermano y amigo, en relación con el bautismo de Juan, en San Mateo capítulo 22, el segundo ejemplo, versículo 15 al versículo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres,
Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaban. Dejándolo, se fueron. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos otro aspecto muy importante en lo concerniente al tributo a César. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentándose él, les enseñaba, como era el estilo, estimado hermano y amigo, de nuestro Señor Jesucristo. Él no perdía tiempo en otras cosas, porque había sido enviado con una misión y una comisión. El Señor, cuando vino a este mundo, traía una misión, pero también traía una comisión. En el versículo número 3 nos dice San Juan: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, al suelo, escribió en tierra, y escribiendo en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ve, estimado hermano y amigo, estos ejemplos que le estoy presentando, a las palabras que San Pablo nos dijo, que el Señor prende a los sabios en la astucia de ellos, todos estos grupos que hemos leído en estos ejemplos han sido prendidos en la astucia de ellos. Ellos eran astutos y con esa astucia venían. Pero veamos la sabiduría, estimado hermano y amigo, que viene del cielo. En el verso número 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estimado hermano y amigo, esto es el Evangelio. Es lo que estamos explicándole. El Evangelio es para llamar a los pecadores. No importa hasta qué fondo haya descendido un hombre y una mujer. Si tú vienes a Cristo, todos te pueden señalar, pero cuando vienes a Jesús con un corazón arrepentido e implorando misericordia, el Señor va a conocer tu situación
Y como el Señor dijo, ni yo te condeno, dijo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque el Señor había esclarecido en su ministerio que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estaba esta mujer, entre ellos estaba usted, y estaba yo también, y todos los que nos escuchan. El Señor vino a buscarte a ti y a ofrecerte el perdón de tus pecados con la predicación de lo que San Pablo dijo, la predicación del Evangelio conforme a las Escrituras. En relación con una mujer adúltera, dice, estimado hermano y amigo, en su eterna sabiduría, elige el método de la cruz para salvar a los hombres. Ahora, estimado hermano y amigo, un aspecto importante que también encontramos en este maravilloso informe, del cual el apóstol Pablo está dando una explicación a los hermanos de Corinto, la reacción al plan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es un plan, estimado hermano y amigo, es un plan de negación. La conclusión de los inconversos. Veamos el versículo número 18 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos sabios que se creen eruditos, ellos creen que la predicación de la palabra de la cruz es locura. Pero es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, estimado hermano y amigo, como usted, como yo, para aquellos que hemos sido alcanzados por la predicación de la palabra de la cruz, dice el apóstol San Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque el poder de Dios de la predicación del sacrificio en la cruz del Calvario es el centro y el poder del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí hay una frase muy interesante en el versículo que hemos leído. Es poder de Dios. La conclusión de los creyentes en esta maravillosa expresión, en el original, en el idioma griego, se declara que los inconversos perecerán y los creyentes se salvarán. Tanto la salvación, estimado hermano y amigo, como la condenación aparece en tiempos presentes, no en tiempo pasado, sino que esta conjugación del verbo aparece en el tiempo del verbo, aquí en el presente. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. En San Juan capítulo 3, verso 18 y versículo 26. Pero veamos el 18 primero. El que en él cree, ve, estimado hermano y amigo, el tiempo del verbo. Aquí es una acción presente. No está hablando en un futuro, ni tampoco en el pasado. El que en él cree no es condenado. No dice la Biblia, no será condenado o fue condenado. La palabra, estimado hermano y amigo, te sigue hablando en el presente. Y luego encontramos, pero el que no cree, te está hablando en el presente otra vez.
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahora, estimado hermano y amigo, en relación con los inconversos y en relación con los salvos, el Nuevo Testamento describe la salvación en 3 tiempos. Veamos estos 3 tiempos. Veamos el tiempo número 1, tiempo pasado. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Ve, estimado hermano y amigo, la expresión con relación a los creyentes se manifiesta en estas 3 fases muy importantes. En el pasado, San Pablo nos dice en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Veamos el aspecto 2, en tiempo presente. 1 Corintios capítulo 1, verso número 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En tiempo futuro, Romanos capítulo 5, verso número 9. Veamos la expresión del apóstol Pablo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos. Ve, estimado hermano y amigo, estos aspectos, 3 aspectos muy importantes relacionados con el creyente que ha sido salvo. Ahora, estimado hermano y amigo, a un pastor le preguntaron una vez si era salvo, a lo que el pastor contestó: si he sido salvo, lo estoy siendo y lo seré. Esta es la realidad, estimado hermano y amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto que quiero ponerle en su mente, que es muy interesante, que le pongamos mucha atención, es el resultado del plan de Dios. Todas las cosas tienen, estimado hermano y amigo, un resultado. Las acciones de los hombres tienen un resultado. La conducta de una persona va a tener un resultado. El comportamiento de alguien va a tener un resultado. La desobediencia a Dios va a tener un resultado. Y la obediencia a Dios también va a tener un resultado. Los resultados del plan de Dios para los judíos que demandaban señales era un tropezadero. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 y el versículo 23. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ve el plan de Dios, estimado hermano y amigo. Para los judíos que demandaban señales es un tropezadero. En San Mateo capítulo 12, verso 38, mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Ve, estimado hermano y amigo, es lo que demanda esta generación. Veamos ahora en San Lucas capítulo 2, verso 34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí,
Este está puesto por caída y por levantamiento de muchos en Israel y por señal que será contradicha. Vean los resultados del plan de Dios, estimado hermano y amigo. Para unos será para condenación, pero para otros será para salvación. Alabado sea la sabiduría y la gloria de Dios. ¿Cómo maneja el Señor esta economía divina? Ahora, estimado hermano y amigo, Israel había rechazado el plan de Dios, a pesar del hecho de que les había provisto de varias señales. No es que no habían visto señales. En San Juan capítulo 3, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Aquí la Sagrada Escritura nos dice que el Señor ya les había provisto señales. El escrito dice, estimado hermano y amigo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor ya les había previsto de estas señales. En el capítulo 20, versículo 30, encontramos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dijo el apóstol San Juan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora, estimado hermano y amigo, para los griegos que buscaban sabiduría, era locura. En 1 Corintios capítulo 1, versículo número 22 al versículo número 23, a estos individuos griegos que buscaban ellos sabiduría, la predicación del Evangelio les era locura para ellos. Pero dejemos que sea el apóstol San Pablo que nos explique esta situación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos. Ve, estimado hermano y amigo, la diferencia. Los judíos buscaban señal y los griegos buscaban sabiduría. Pero los cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para la iglesia del Señor, para los redimidos con la sangre de Cristo, el sacrificio obrado en la cruz del Calvario. Estimado hermano y amigo, nos presenta el verdadero corazón del Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 21 y versículo 32, siguiendo este contexto maravilloso del cual estamos, estimado hermano y amigo, hablando. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Este es, estimado hermano y amigo, el pensamiento de esta gente. En el versículo 32 dice el escritor, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Muchas veces, estimado hermano y amigo, la renuncia del Evangelio, la oposición hacia el Evangelio, que el Evangelio, estimado hermano y amigo, se centra, y esta es la predicación de los apóstoles, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora, estimado hermano y amigo, pero los creyentes que simplemente lo reciben, aquí hay algo importante. Demanda es la santificación. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice el apóstol, más por Él, o sea, por Cristo, más por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vea estos elementos tan importantes para la salvación de la persona. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Veámoslo nuevamente. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, más por Él, más por Dios, que proveyó todas estas cosas, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos para alabanza de la gloria de su nombre. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire, estimado hermano y amigo, qué maravilloso es esto. Todos los que estamos en Cristo y lo hemos recibido a Él, y sobre nosotros está esa promesa tan gloriosa, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y fundamentados en amor, bendito sea el nombre del Señor, hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, después que hemos visto los resultados del plan de Dios, ahora veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las razones para el plan de Dios? De hecho, estimado hermano y amigo, el plan de Dios tiene resultados. Pero ahora veamos las razones para el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por el cual nuestro Dios estableció este plan? El apóstol Pablo nos explica esto que es muy interesante. En 1 Corintios capítulo 27, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Veamos, aquí vamos a encontrar las razones para el plan de Dios. Estimado hermano y amigo, en la omnisciencia eterna de Dios y en la sabiduría de Dios, todo lo que Dios hace tiene una razón por el cual Él las hace. Dios tiene un plan maravilloso con los seres humanos. Pero ahora veamos las razones para el plan de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29, aquí vamos a encontrar las razones. Y dice el apóstol, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ve las razones, estimado hermano y amigo, cómo es que Dios trabaja, en qué dirección Dios hace las cosas. Muchas veces, en contradicción quizás, y casi siempre, con la lógica del ser humano. Mire lo que dicen las líneas primeras de este versículo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta aquí, estimado hermano y amigo. Lo esperamos en la próxima audición.